Muchas gracias y como cada lunes ya está con nosotros nuestra nutricionista Rocío Guavi. Para muchos es día inhábil, ¿verdad? Pero para otros no, está que les toca trabajar. Rocío, muy buen día, bienvenida. Buenos días, Gretel, gracias. Un gusto como siempre estar contigo los lunes y bueno, hoy vamos a platicar aprovechando que están los niños en casa, ¿verdad? La mayoría. Esta importancia de que, hablando de niños y jóvenes, de que conozcan los alimentos, Rocío, porque es preocupante. Sí, en varias ocasiones me he topado con niños o jóvenes que les dices, bueno, ¿te gusta comer esto? ¿Te gusta comer lo otro? Y no tienen ni la menor idea de lo que les dan. No saben exactamente definir entre una manzana, una pera o una papaya, mucho menos lo que es como una tinga o un picadillo o una sopa o un caldo tlalpeño. Ni siquiera conocen el nombre de los alimentos. Ellos llegan a casa, les sirven su comida, comen, a veces dicen me gusta, no me gusta, pero no saben ni siquiera qué están comiendo. ¿Y cómo repercute esto? En que al final de cuentas no saben exactamente ellos ni qué pedir, ni qué elegir, ni cómo preparar, lo que es bien importante, ni cómo ir al súper a hacer como una compra básica. Y yo siento que es muy importante que desde niños los estén involucrando en cómo se llaman, en que conozcan cuáles son las frutas, cuáles son las verduras, cómo son los tipos de carnes que podemos comer, los tipos de leches que existen, y que además también los involucren un poco en cómo se preparan, cómo se usan, y finalmente pudiera ser en cómo se combinan todos ellos para lograr una buena nutrición. Porque en muchas ocasiones dirán, no, pues es que como están chicos, me da miedo que se acerquen a la estufa o que se acerquen a la cocina, pero hay otras maneras también de involucrarlos. Sí, cuando son más chiquitos, siempre el niño tiene que ir en compañía. Por ejemplo, cuando mis niñas eran chicas, yo siempre se les preparaban las cosas. Un día las aproximé a la estufa para que enseñarles a preparar un huevo. Desde que la niña agarró el huevo y lo rompe y ve cómo sale eso de ese cascarón, y luego cuando lo echa a una sartén, siempre tú a un lado de ellos, ¿verdad? Cómo lo echa a una sartén y cómo se convierte este huevo en otra cosa, y lo ven con esa cara de asombro, y luego cómo se lo sirven y entonces se lo comen. Fue muy difícil enseñarles a comer un huevo que se lo quisieran comer, pero en el momento en que ellas estuvieron presentes, hicieron todo ese proceso, vieron el alimento de una forma totalmente diferente. Así es, esto es importante, ¿no? Porque en muchas ocasiones muchos papás dirán, no, pues es que, hablando de los niños, de los chiquitos, dirán que, bueno, ¿cómo le enseño? Hay mil maneras, puedes hacerlo jugando, puedes hacerlo, pues también con diferentes dinámicas. Sí, como vamos a ayudarte a que tú prepares tu quesadilla. Exacto. Y que el niño, que es un platillo muy fácil, que saque la tortilla, que le ponga el quesito, y digo, uno se lo debe ayudar a rebanar. Todo lleva como un proceso y una elaboración también, ¿no? Sí, sí, pero al nivel de cada quien. Claro. Eso, al nivel de cada quien. En los niños más chiquitos tienes que tener como un poquito más de ayuda con ellos, pero siempre dejándoles hacer la mayor parte. Y cuando van creciendo, vas soltando y vas dejando. Y luego también permitirles que sean creativos. ¿Por qué? Porque a veces al niño se le antoja echar esto, con lo otro, y uno dice, qué horror. Una vez uno de mis hermanos estaba mezclando algo como catsup y este chocolate en polvo, y yo decía, ¿qué es eso? Pero él se lo comió encantado. Sí. ¿Quién sabe qué sabía? Pero se lo comiera encantado. Entonces dejarles un poquito esa parte de permitirles explorar, tocar, ver, probar. Claro. ¿Sí? Para que de esa manera vayan desarrollando ese gusto hacia los alimentos. Claro, y sobre todo también empezar desde temprana edad, porque como bien comentábamos un poquito antes de entrar al aire, Rocío, ya esto se vuelve un poco más complicado cuando ya están en edades más avanzadas. Por ejemplo, hablamos de jóvenes, de adolescentes, incluso los jóvenes que ya se quieren ir a vivir solos, que ya empiezan a estar teniendo esta vida, que al final de cuentas se les hace hasta complicado ir al súper. Sí. O sea, ni tienen idea de cómo ir al súper. Exacto. O sea, no tienen idea de lo que es lo básico en una economía doméstica, entonces tienen que empezar por algo. Sería bueno que en alguna etapa los papás lo llevaran al súper y que le permitieran a él escoger. O sea, yo sé que es un poquito difícil discernir entre el cilantro y el perejil, ¿verdad? Claro. Es mucho más fácil discernir entre una papaya y una piña. Exacto. Entre a lo mejor una calabaza y un jitomate, pero enseñarlos poco a poco a que ellos escojan esas cosas y enseñarlos también inclusive a cómo se paga, cómo se escoge, qué te conviene comprar,
qué partes de un supermercado, un mercado es donde están los alimentos más nutritivos y que no únicamente estas gentes se vayan luego a sopitas esas instantáneas o a paquetitos de alguna barrita o de una galleta que al final se acaban centrando únicamente en este tipo de cosas. Claro, porque al final de cuentas pensarán, bueno, en una mentalidad de jóvenes, de adolescentes, porque están también en el proceso de que, bueno, esto y qué tal si me engorda o me sube de peso, que esto también tendría mucho que ver, que aprendan a conocer cuáles son los nutrientes que también necesita el cuerpo, ¿no? Bueno, eso sería ideal. He tenido algunos padres que sí me llevan a sus hijos que ya están a punto de salir de casa a una cita para que de esa manera uno les vaya orientando adecuadamente en cómo integrar cada uno de los grupos de alimentos y así lograr como un equilibrio y un balance adecuado en su alimentación. Y aprenden muy bien y están bastante interesados, sobre todo en esa edad donde sí se empiezan a preocupar de qué les va a pasar. Y si no pasa antes de irse, después del primer semestre, del primer rato, sí empiezan a buscar ayuda y decir, a ver, por favor, ayúdame, oriéntame cómo le hago en esto, porque sí, o se empiezan a enfermar o empiezan a adelgazar o empiezan a subir de peso. Sí. Generalmente se sienten mal y notan que no tienen la misma energía de antes. ¿Por qué? Porque no están alimentándose correctamente. Claro, que era lo que igual decíamos, ¿no? Que aquí estamos muy acostumbrados a que normalmente papá o mamá les resuelven la vida. No tienes comida, vente. No tienes esto, yo lo hago. Y no los dejan, no nos dejan, pues, como tú dices, explorar y saber que podemos hacer las cosas, ¿no? Sí, sí. Es cada día más escaso encontrar a gente joven que sepa siquiera cocinar. Entonces, sí, este es como un exhorto para que vayan soltando esta parte y vayan integrando también a los jóvenes a la cocina. Y he de permitir decir algo más, no únicamente en el aspecto de nutrición, sino también en el aspecto de las tradiciones. Claro. Por ejemplo, en mi casa, la comida libanesa era una costumbre desde mi bisabuela y mi abuela, mi mamá, y si no nos hubiesen involucrado en toda la preparación y elaboración de ella, esas tradiciones se vienen perdiendo. Igual que es con muchas comidas de muchas casas, de diferentes lugares. Si a ti te gusta mucho algo de tu casa, tómate la curiosidad de querer aprenderlo. Así es. Pues interesante este tema, así que para todas las mamás, los papás que nos están viendo, si quieren contactarte, Rocío, para alguna pues asesoría, ¿cómo lo pueden hacer? En mis redes sociales con Rocío Wabi o Nutrición Wabi o a mi teléfono 9981-687000. Pues ahí tiene esta información, Rocío, gracias como siempre. Gracias a ustedes, Gretel. Te vemos la otra semana. Vámonos a la pausa, nosotros regresamos con más Así se Noticias más temprano.